En el marco de la maestría en educación, es necesario definir lo concerniente a los modelos pedagógicos. Y es que, siendo la educación un fenómeno social, los modelos pedagógicos constituyen modelos propios de la pedagogía, reconocida no solo como un saber, sino también que puede ser objeto de crítica conceptual y de revisión de los fundamentos sobre los cuales se haya construido. El autor de Zuviría nos explica que el cuaderno de un niño, en los textos que usamos, un tablero con anotaciones, la forma de disponer el salón o simplemente el mapa o el recurso didáctico utilizado, nos dicen mucho más de los enfoques pedagógicos de lo que aparentemente podría pensarse. Son en realidad la huella inocultable de nuestra concepción pedagógica. Se entiende que en la anterior idea las prácticas cotidianas del aula de clases son las manifestaciones materiales de un modelo pedagógico que de manera implícita se encuentra en las acciones didácticas de los maestros. Es decir, que el docente posee un discurso teórico implícito que da soporte a sus prácticas de enseñanza. En el siguiente mapa conceptual, de una manera más sintetizada, podemos ver que los modelos pedagógicos, en términos más simples, constituyen los modelos propios de la pedagogía, reconocida no solo como un saber, sino también que puede ser objeto de una crítica conceptual y de revisión de los fundamentos sobre los cuales se haya construido, tal cual como lo habíamos expuesto anteriormente. La finalidad de un modelo pedagógico, entonces, ¿cuál es? Responder a ciertos cuestionamientos. En primera instancia, ¿cuál es el ideal de la persona bien educada que se pretende formar? En segundo lugar, ¿a través de qué o con qué contenidos y experiencias educativas concretas? Y ¿a qué ritmos o niveles debe llevarse el proceso formativo? También es pertinente preguntarse quién dirige el proceso formativo y en qué se centra el mismo, donde entraríamos básicamente a mirar el papel del docente y del estudiante dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Los modelos pedagógicos también consideran unos parámetros para el análisis del mismo. Esto se relaciona con las metas educativas, con los contenidos de enseñanza, el estilo de relación entre el estudiante y el docente, los métodos de enseñanza, los conceptos básicos de desarrollo y el tipo de institución educativa. Son algunos de los parámetros y criterios a considerar. También se tiene que tener en cuenta todos los elementos esenciales o necesarios para que se pueda hablar de lo que es un modelo pedagógico. En ese sentido, es pertinente primero definir el concepto de ser humano que se busca formar. En segundo lugar, es necesario caracterizar el proceso de formación del ser humano en el desarrollo de las dimensiones constitutivas. A su vez, describir el tipo de experiencias educativas que se privilegian para afianzar e impulsar el proceso de desarrollo, incluyendo los contenidos curriculares. Igualmente, describir el tipo de regulaciones que permiten cualificar las interacciones entre el educando y el educador. Y finalmente, describir y prescribir los métodos o técnicas de enseñanza que pueden utilizarse en la práctica educativa como modelos de acción eficaces. También igualmente podemos ver que en esta descripción encontramos lo concerniente a la clasificación de los modelos pedagógicos de acuerdo a dos autores principales que han trabajado la materia. En este caso, Flores nos plantea que los modelos pedagógicos pueden estar clasificados de acuerdo a un modelo tradicional, romántico, conductista, cognitivo y social cognitivo. Y el autor de Zuviría, por su parte, más bien nos los clasifica en heteroestructurantes, autoestructurantes e interestucturantes. Finalmente, es apropiado decir que en la actualidad y de acuerdo a las demandas del presente siglo, es decir, el siglo XXI,
No es solamente pertinente partir de los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje basándonos únicamente en un modelo pedagógico, sino que también es necesario tomar en cuenta los paradigmas que responden a esas necesidades que la sociedad actual demanda. Entonces, esos paradigmas pueden ser de orden político-ideológico, de naturaleza técnico-pedagógico y finalmente organizacional. En segunda instancia, pues también tenemos una fundamentación teórica de los modelos pedagógicos y a través de ellas se busca expresar aquellas concepciones y acciones más o menos sistematizadas que constituyen distintas alternativas de organización del proceso de enseñanza para hacerlo más efectivo. De acuerdo a la clasificación que anteriormente habíamos mencionado del autor Flores, y encontramos en primer lugar el modelo tradicional. Este modelo tuvo su origen en la escolástica, parte de la filosofía de la Iglesia Católica propia del siglo XI hasta el siglo XV. Básicamente dentro del modelo tradicional vamos a encontrar que el contenido de la enseñanza es un conjunto de conocimientos y de valores sociales acumulados por las generaciones adultas que traspasan a los menores, a los niños. En el método de aprendizaje vamos a encontrar que es de tipo academicista, verbalista, en el que las clases son dictadas bajo un régimen de disciplina a los estudiantes. Y la relación maestro-estudiante puede ser calificada como autoritaria, vertical, donde el estudiante simplemente asume aquellas imposiciones que su docente o tutor pueda darle. Posteriormente, en el modelo conductista, encontramos que surgió con la creciente racionalización y planeación económicas de los recursos en la fase superior del capitalismo, bajo la mira del modelamiento meticuloso de la conducta productiva de los individuos. En el método del modelo conductista encontramos que parte de la fijación y control de los objetivos instruccionales formulados con precisión y reforzados minuciosamente. En este modelo, la meta del proceso educativo es el moldeamiento de las conductas que se consideran adecuadas por parte de los estudiantes y el maestro cumple la función de diseñador de situaciones de aprendizaje en las cuales tanto los estímulos como los reforzadores, se programan. En el modelo pedagógico progresista es importante decir que está fundamentado en unas ideas filosóficas que se plantean en el pragmatismo. Son ideas de naturaleza progresista en las que se hacen evidentes las propuestas educativas de una escuela nueva. De ella también se propone que la educación es de naturaleza social y esto asegura el propio desarrollo de la sociedad humana. En materia de contenidos educativos, estos deben ser organizados partiendo de lo que es simple y de lo concreto, de lo específico. Y en este modelo, el niño es considerado como un artesano de su propio conocimiento. De una u otra forma se asocia este aspecto a las teorías constructivistas, donde hay un activismo y se da primacía al sujeto y a su experimentación o método. En la teoría o modelo cognitivista, la meta educativa consiste en que cada individuo acceda progresiva y secuencialmente a una etapa de desarrollo intelectual de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada uno. Es decir, siempre se va a mirar de una manera determinada y no generalizada de cada individuo dentro de este proceso de aprendizaje. Igualmente, el aprendizaje es considerado como modificaciones sucesivas de las estructuras cognitivas que son causa de la conducta del hombre.
y el papel que va a cumplir el maestro está dirigido a tener en cuenta el nivel de desarrollo y el proceso cognitivo de los alumnos. Finalmente, encontramos que existe un modelo crítico radical que emerge como un resultado de los trabajos de la teoría crítica en la década de los 80 y de los 90. En este modelo, el propósito o el interés es el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico reflexivo con el fin de transformar las sociedades. Y en cuanto al papel que cumplen los maestros, ellos aplican los enfoques de la pedagogía crítica coparticipando con sus estudiantes en una reflexión crítica de sus propias creencias y juicios, es decir, que no solamente van a tomar un papel protagónico, sino que van a llevar a cabo este proceso de enseñanza y aprendizaje de una manera más participativa y valorando las apreciaciones de los estudiantes. Entonces podría decirse que este es como uno de los aspectos a tener en cuenta. Finalmente, entonces hallamos los modelos pedagógicos y sus estructuras, partiendo de la propuesta del autor de Zuviría. Entonces, encontramos bajo la teoría heteroestructurante el conexionismo, que es donde el aprendizaje viene dado por el ensayo y el error. También aquí encontramos el condicionamiento por continuidad, donde el aprendizaje surge por la asociación entre un estímulo y su respuesta. Y aquí también se halla el conductismo clásico, es decir, el traslado de una respuesta inesperada a la obtención de una respuesta condicionada, producto de un estímulo condicionado. En las autoestructurantes, la teoría del procesamiento de la información se captura mediante los sentidos, pasando por la memoria de corto plazo. En cuanto a la teoría cognoscitiva social, el conocimiento se adquiere observando a los otros mediante interacciones recíprocas de personas, conductas y ambientes, es decir, hay un proceso de asociación. También se halla acá la escuela activa. El aprendizaje entonces parte del contacto directo del individuo, donde experimenta hechos y fenómenos que bajo su razonamiento le permiten llegar a unas generalizaciones, es decir, que va a partir también de unas experiencias. Y encontramos el constructivismo, uno de los más cruciales, sobre todo en estas épocas, donde los individuos construyen su propia comprensión del conocimiento y de sus habilidades, es decir, vamos a asociarlo también a los conocimientos previos que nos asocia David Ausubel y en materia de aprendizaje significativo. En el constructivismo, el maestro asume un papel de guía, de facilitador en la asociación entre el recuerdo y el objeto, que conduce finalmente a que el estudiante halle sus propias verdades y construya su conocimiento a partir de las mismas. Y finalmente, en las interestructurantes encontramos una pedagogía dialogante. Aquí los procesos cognitivos, valorativos y experienciales están presentes en contextos históricos y culturales en los que viven los estudiantes. El aprendizaje entonces no es suficiente, se busca el desarrollo de los estudiantes bajo esta teoría. No siendo más, muchísimas gracias.